Bueno, pues bienvenidos al primer ciclo de webinars del Colegio de Profesionales en Salud de la Ciudad de México del año 2020. Mi nombre es Andrés Alcántara y quiero darles la bienvenida a este webinar que se llama La importancia de los agentes físicos, térmicos y electromagnéticos en la rehabilitación. Lo va a presentar la maestra Larisa García, que pues, es licenciada en terapia física por el DIF Nacional, Gaby Brimer, y pues cuenta con más de 5 años de experiencia profesional y una maestría en electroterapia. Le cedo la palabra precisamente a la maestra Larisa para que nos pueda apoyar. Gracias. Hola, ¿pueden escucharme? Hola. Hola, ¿me pueden confirmar por ahí, por favor, si me pueden escuchar? Sí, ya te escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a proceder a compartir aquí la pantalla. Perdón que ahí tuve un problemita con... Listo. Ya me pueden ver y escuchar, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Bueno, pues vamos a platicar de algunos temas que en lo personal pues me gustan bastante. Yo espero que también sean de su interés. Y bueno, pues vamos a comenzar aquí. Perdón, es que me está corriendo mi presentación. Ya. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de un tema que es agentes físicos terapéuticos, ¿no? Los cuales el día de hoy pues vamos a platicar sobre los térmicos y los electromagnéticos. Y bueno, pues es importante primero mencionar una definición de ellos, o sea, definirlos. Y esta es una de las definiciones que a mí en lo personal me gusta más porque, bueno, incluye incluso algunos puntos de los agentes físicos, incluso también naturales, ¿no? Y bueno, un agente físico se puede definir como un agente natural o como el agua, la luz o un elemento artificial como la electricidad cuando es utilizado en el tratamiento de un determinado proceso patológico o enfermedad. Entonces, esa es una definición un poco más completa. Y bueno, referente a desde cuándo se utilizan estos agentes físicos, pues desde tiempos hipocráticos es cuando se empieza a tener los registros prácticamente, ¿no? Pero realmente, incluso mucho antes, se cree que antes de tener los registros, pues nosotros teníamos la tendencia a aliviar nuestros dolores o malestares con incluso agentes naturales y cosas que nos encontrábamos también, ¿no? En el medio ambiente, como alguna roca caliente, agua, bueno, entonces barro, por ejemplo, también, ¿no? Desde tiempos hipocráticos ya se empieza a clasificar como tal a los agentes físicos y bueno, estos serán tradicionalmente definidos y categorizados como higiénicos, farmacológicos y quirúrgicos, por ejemplo, ¿no? Dentro de los higiénicos encontramos aquí, por ejemplo, todos los agentes físicos naturales
que actuaban habitualmente sobre el organismo sano, sosteniendo en él la vida y que en ocasiones podían aliviar o curar padecimientos. Estos incluían los elementos naturales como el agua, el sol, el calor, el frío, ¿no? Entonces, inclusive, pues esto es desde hace muchísimo tiempo atrás y todo esto pues lo seguimos teniendo con nosotros, ¿no? Incluso ahora pues más lo utilizamos, yo creo que con fines recreativos, pero bueno, seguimos ahí con una tendencia a ir hacia y buscar estos elementos también naturales como una forma de cuidarnos o de incluso recuperarnos, ¿no? De algún malestar físico. Bien, entonces aquí es cuando surge como tal la medicina física, ¿no? Que fue una de las primeras modalidades que conocía el hombre para aliviar sus padecimientos. Entonces, realmente aquí es donde surge ya y se dan los inicios como tal para poder solidificar lo que ahora pues es como tal una rama que se extiende en muchísimas especialidades a su vez, ¿no? Entonces, pues aquí es donde surge como tal la medicina física y de ahí pues derivan más adelante muchas otras ramas, como es por ejemplo la fisioterapia o que también quienes utilizan agentes físicos, pues algunas otras especialidades que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, aquí es importante hacer mención de una frase que es dada por un físico británico, donde dice que toda ciencia o es física o es coleccionar estampillas, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Pues prácticamente en nuestra profesión, o bueno, prácticamente en muchas áreas y en todo lo que se hace en la vida diaria, pues tiene que ver con la física, ¿no? Y no está fuera de lo que nosotros pues hacemos y practicamos a diario. Bueno, este físico británico ganó un premio Nobel porque hizo algunas aportaciones muy importantes. Ganó un premio Nobel en química. A él le debemos un modelo atómico como tal y también el estudio de, bueno, él se dedicó particularmente al estudio de partículas radiactivas, ¿no? Y logró clasificarlas en alfa, gamma y beta. Y esto pues también aquí tiene sus fundamentos en la medicina, por ejemplo, nuclear, ¿no? Entonces, esta aportación que hizo él pues da pie a ese tipo también de cuestiones más diagnósticas. Sin embargo, pues bueno, el hecho de ponerlo aquí es como para nosotros podernos dar cuenta de esa relación pues esencial que existe entre esta ciencia pues natural y que realmente es muy, muy antigua y bueno, ahora nosotros en la medicina física, en la fisioterapia, ¿no? Y en la aplicación de los agentes tanto físicos como térmicos. Algo muy curioso de él, hablando pues en un contexto un poquito más cultural, es que justamente él siendo un físico, resulta que se gana un premio Nobel, ¿no? Entonces tiene una frase ahí muy curiosa que, bueno, él esperaba que sus trabajos y sus aportaciones, pues tal vez ganar algún premio Nobel, pero pues en la física, ¿no? Entonces se lo dan en química y algo curioso, esa frase, ¿no? Que dice, he cambiado muchas veces en mi vida, pero nunca de una manera tan brusca como en esta metamorfosis de físico a químico, ¿no? Entonces, algo que a mí me causó mucha, pues mucha curiosidad ahí, ¿no? Incluso por las cuestiones de que también, bueno, ya relacionado a cómo las cosas van cambiando, también las formas de tratamiento van cambiando y pues nosotros a su vez tenemos que también irnos actualizando, pasándonos un poquito también a ese contexto, ¿no? Bueno, pues aquí nosotros cómo aplicamos los agentes físicos electromagnéticos, pues nos basamos en este espectro electromagnético en el que podemos observar, bueno, pues en nosotros realmente lo que utilizamos son agentes físicos no ionizantes. Por ahí todos ya lo deben saber, todos los que están en el área de fisioterapia, que bueno, que ya estamos dentro de la práctica clínica o si por ahí hay alguien que esté en los últimos semestres, pues esto es algo esencial que siempre vemos
pues al hablar de agentes físicos, ¿no? Entonces, lo que nosotros usamos son no ionizantes y los podemos ubicar más o menos en la parte donde dice visibles, o sea, eh, ondas electromagnéticas que pueden ser visibles a nivel infrarrojo, microondas y de radio, ¿no? Ya de, por ejemplo, visible hacia lo que vemos a la derecha, que son ultravioleta y rayos X, pues se utilizan más con fines diagnósticos. Y bueno, aquí también podemos resaltar que depende la longitud de onda, pues es como también vamos a poder trabajar o permitir una interacción con el tejido, ¿no? Por ejemplo, longitudes de onda más largas, como pueden ser las radiofrecuencias, microondas, infrarrojos, si lo comparamos con estos a partir de la luz visible, pues podemos encontrar que los organismos que vamos a poder trabajar son un poco más grandes comparados con los que trabajan las longitudes de onda mucho más pequeñas, como las ultravioleta o los rayos X, ¿no? Que ahí tenemos incluso al nivel de un átomo o un núcleo atómico que realmente nosotros, pues no es nuestra finalidad terapéutica, ¿no? Algo también interesante de resaltar aquí, pues es que bueno, a veces también dentro de esto nosotros utilizamos tecnologías o algunas modalidades que pueden hacer incluso alguna conversión, ¿no? De un espectro a otro, por ejemplo, de un espectro electromagnético a una banda térmica, ¿no? Entonces, es con lo que nosotros regularmente pues estamos habituados dentro de nuestra práctica profesional y cuando utilizamos agentes físicos electromagnéticos, ¿no? Bien, pues un poquito platicarles de los agentes físicos terapéuticos, pues la división que tenemos es en térmicos, mecánicos, electromagnéticos, ¿no? Actualmente es en lo que tenemos esa división y a su vez, bueno, pues hay otras divisiones, ¿no? Por ejemplo, los térmicos, pues están la aplicación como tal del frío, la aplicación del calor, que a su vez tienen unas cuestiones muy particulares de cómo funciona y qué efectos nos va a dar también en el organismo, ¿no? También aquí se encuentra un grupo donde podríamos decir térmicos aplicando el calor a nivel superficial o a nivel, por ejemplo, profundo, ¿no? En cuanto a los mecánicos, pues podemos encontrar, por ejemplo, algunas cuestiones de compresión, algo que también comúnmente podemos llegar a utilizar, pues es la aplicación de tracción, o sea, camas de tracción. Y dentro de los electromagnéticos, pues vamos a tener a su vez otras divisiones, ¿no? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, la electroterapia de baja, media, alta frecuencia también, que a su vez, bueno, tienen diferentes objetivos también terapéuticos, ¿no? Prácticamente lo que hacemos con estos agentes físicos terapéuticos, pues es llevarlos a un nivel de interacción con el material biológico y pues buscamos de inicio una respuesta, ¿no? Aquí no lo menciono, pero bueno, más bien no lo pongo en alguna diapositiva, pero podemos hacer mención de un proceso muy interesante también, que esto es derivado de la ingeniería molecular, por ejemplo, donde los máximos estudios se han hecho en centros de investigación en China, por ejemplo, ¿no? Que es el proceso de la mecanotransducción, ¿no? Prácticamente, pues con ese proceso es con el cual va a funcionar cualquiera de estos agentes físicos. ¿Por qué? Pues el proceso de mecanotransducción consiste en que nosotros vamos a enviar un estímulo y ese estímulo va a ser captado por el tejido. Especialmente, bueno, hay algunos en particular, algunos como la membrana celular, por ejemplo, y estos a su vez son transmitidos o depende, porque aquí depende de ciertas características del estímulo, como puede ser la intensidad, la frecuencia, la duración, que este va a poder ser únicamente captado por la parte más superficial o incluso también por la parte más interna, ¿no? De la célula.
Entonces, prácticamente es cómo funcionan estos. Digo, no vamos a hablar a detalle del tema de la mecandotransducción, porque es un tema bastante, bastante extenso que yo creo que requiere mucho más tiempo y seguramente mucha más preparación ahí, ¿no? Más profundizar. Entonces, simplemente es por mencionar que en base a eso es como podemos obtener esas respuestas, ¿no? Nosotros aplicamos un estímulo, incluso puede ser un estiramiento, por ejemplo, o puede ser una cuestión mecánica, un agente térmico, perdón, un agente físico mecánico, y depende esa magnitud del estímulo, podemos obtener algo, ¿no? Una respuesta. Que esta puede ser a nivel bioquímico, que sería a nivel celular, y ya después de esto puedes encadenar una respuesta más orgánica. Todos los agentes físicos, cuando se pueden aplicar de manera local o de manera general, realmente es importante hacer una aplicación, una técnica de aplicación y una dosificación adecuada, porque de manera, pues, bueno, de manera perjudicial podríamos dañar también el tejido, ¿no? Es decir, si ponemos un exceso tal vez o una mala aplicación, y si no tenemos también un conocimiento profundo o claro de lo que vamos a aplicar, pues en lugar de tener una acción terapéutica, podríamos tener incluso una acción dañina, ¿no? Entonces es muy importante conocer qué tipo de energía voy a aplicar, por eso de aquí también la importancia de conocer la clasificación, conocer también cómo es que actúa, en qué tejido va a tener la mayor recepción, dónde podríamos esperar una mejor respuesta y cuáles serían las cantidades de energías ideales para obtener el tipo de respuesta que estoy buscando. Entonces, eso es fundamental. Bien, ahora, ¿cómo lo relacionamos? Bueno, si nosotros hacemos como tal una búsqueda de qué es rehabilitar, pues prácticamente rehabilitar como tal es habilitar de nuevo, ¿no? Y nosotros es prácticamente lo que hacemos como fisioterapeutas, como médicos rehabilitadores, como terapeutas ocupacionales, pues en base a pues, a la disfuncionalidad del paciente, por ejemplo, pues nosotros tratamos de tomar los elementos que incluso no solamente son los agentes físicos terapéuticos, sino todas las otras modalidades con las que nosotros contamos para poder rehabilitar a ese paciente y reintegrarlo a sus actividades, ¿no? Por lo tanto, ¿quiénes son los que rehabilitamos? Pues hay muchísimas áreas de especialización. Realmente, como mencionábamos al principio, bueno, la medicina de rehabilitación fue tal vez el pilar, pero de aquí, bueno, en ese uso y aplicación de los agentes físicos y todo, pues se derivan muchas más especialidades, ¿no? Entonces, dentro de ellas, bueno, ¿quién rehabilita? Pues me rehabilita medicina del deporte, fisioterapia deportiva, medicina física y rehabilitación, traumatología y ortopedia, que es alguna especialidad ya de la cual se deriva también incluso la fisioterapia, ¿no? Neurología, incluso hay alguna rehabilitación muy particular en el paciente quemado, rehabilitación intrahospitalaria en pacientes reumatológicos, geriatría, clínica del dolor, rehabilitación periférica. Y bueno, por mencionar, ¿no? Tal vez me faltan algunos, pero prácticamente, ¿qué es lo que me gustaría compartir con esta situación? Pues que son demasiadas áreas, demasiadas necesidades en particular, ¿no? Y que todas ellas pueden entrar en la aplicación de agentes físicos, tanto térmicos como, como electromagnéticos e incluso pues los mecánicos, ¿no? Que en esta plática pues no lo vamos a tocar, pero bueno, dentro de los agentes físicos electromagnéticos, tenemos ya ahí una larga lista de cuáles podríamos mencionar. En esta tabla podemos observar que están, por ejemplo, la electroterapia de baja y media frecuencia, ultrasonido, láser de baja intensidad y magnetoterapia, por ejemplo, ¿no?
que son comúnmente equipos que nos enseñan en la licenciatura, o bien llegamos a tener algún tipo de acceso e incluso experiencia en haberlo aplicado, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto, claro que seguramente algunos agentes físicos electromagnéticos van a poder estar en todos estos tipos de pacientes, pero también seguramente muchos no van a poder ser candidatos, por ejemplo, a una electroterapia de media frecuencia, ¿no? Entonces aquí es donde entra también una cuestión importante de conocer la particularidad que presenta el paciente, el tipo de agente, el efecto que estamos buscando y con ello pues tomar la mejor decisión de aplicación, ¿no? Para no causar algún daño. En cuanto a los agentes térmicos, pues igual tenemos aquí ahora sí que un amplio espectro de especialidades donde podríamos utilizarlos. Y bueno, tenemos como agentes térmicos la crioterapia y el calor, por ejemplo, superficial, ¿no? Porque el calor profundo, pues ya entraría más bien dentro de un espectro electromagnético, que ahorita les voy a platicar más adelante. Entonces, algo interesante del por qué, bueno, algo más bien que les comparto del por qué me interesé un poquito más ahora también por los agentes térmicos. Bueno, creo que los agentes térmicos, como están al alcance prácticamente de todos, incluso bueno, prácticamente de cualquier persona, ¿no? Abro en este momento el refrigerador y ahí tengo un agente físico térmico, ¿no? Un hielo, la crioterapia. Entonces, es un agente que prácticamente está a la disposición de todas las personas. Pero curiosamente, también nos encontramos con que muchas veces no lo aplicamos de una forma adecuada, tal vez, ¿no? Entonces también, pues ahí sesgamos un poquito los resultados que pudiéramos tener tan positivos o tan efectivos de este tipo de herramientas terapéuticas. Entonces, por eso es que también, bueno, me surge el interés pues, de meterme un poquito más al estudio también de estos agentes, no solamente de los electromagnéticos. Y bien, pues aquí tenemos otro cuadro donde podemos visualizar las tecnologías más actuales, ¿no? Y bueno, también no solamente las más actuales, por ejemplo, aquí también tenemos la electroterapia de alta frecuencia, que básicamente esta no es nada actual, ya tiene pues desde los años 1000, desde el 1900 y algo que se utilizan. Pero bueno, han surgido innovaciones de estas, ¿no? También se han hecho algunos ajustes, han surgido como nuevas técnicas también de aplicación, incluso con los tipos de calor profundo. Entonces, dentro de las altas tecnologías o las tecnologías, digamos que más actuales, por ejemplo, tenemos las ondas de presión radial, que si bien su estudio surge también de mucho tiempo atrás, prácticamente cuestión de fisioterapia y algunas aplicaciones muy particulares con nosotros, pues son relativamente nuevas, ¿no? Hablamos de los años 1991, ¿no? Entonces, aún hay muchas cuestiones y que han modificado, se han modificado, ¿no? Las aplicaciones con este tipo de tecnologías hace 4 años han cambiado con lo que hacemos hoy en día. Entonces, es por eso que es importante también la actualización constante, ¿no? Y aquí también tenemos varias áreas de especialidad donde podemos utilizar este tipo de agentes. Y bueno, el mismo punto es resaltar que precisamente es importante conocer el tipo de tecnología y también pues las cuestiones particulares de cada área de especialidad y de cada paciente para nosotros poder hacer la mejor elección de estas aplicaciones. Con todo esto, ¿a qué vamos? Pues que prácticamente eso nos lleva a tener que analizar un poquito más, bueno, prepararnos y analizar un poco más lo que vamos a hacer, ¿no? Como invitarnos al razonamiento clínico. Entonces, aquí recuerdo una frase, bueno, de Albert Einstein, que dice, lo importante no es dejar de hacerse preguntas. El ser humano
nunca debe dejar de reflexionar, ¿no? Entonces, siempre nuestra práctica clínica, pues, es una invitación también a que sin importar el agente físico terapéutico que estamos utilizando, pues siempre estemos reflexionando de si lo que estamos haciendo es lo correcto o no, ¿no? Y bueno, también un poco por recordar dentro de lo que tendríamos tal vez que cuestionarnos, pues por ejemplo, el objetivo terapéutico, ¿no? Priorizar el origen del dolor que vamos a tratar, con qué agentes electromagnéticos o térmicos cuento, porque también esta es una situación importante, ¿no? A lo mejor yo sé que cierto agente físico va a tener muchísima más efectividad en cierto proceso, pero bueno, si no cuento con él, ¿cuál es mi segunda opción? ¿No? Entonces, ir priorizando también y identificar pues cuáles son mis recursos, ¿no? Conozco el tipo de energía, conozco los objetivos terapéuticos y qué tipo de efecto fisiológico desencadena la aplicación de determinado agente físico, ¿no? Eso es muy importante. A veces nos quedamos como con los efectos básicos, ¿no? Con los efectos o con el conocimiento muy general de qué hace un agente físico, pero detrás de cada uno, bueno, hay muchísimo más que descubrir tal vez, ¿no? También es importante hacer un análisis en base incluso de la zona de aplicación, del tejido que vamos a trabajar. Entonces, bueno, identificar y a veces también inclusive tiene o podemos complementar con una cuestión de la cuestión psicológica del paciente, ¿no? A lo mejor le da miedo la corriente eléctrica, bueno, pues puedo aplicar tal vez otro tipo de técnica, ¿no? Entonces, ahí es donde entra un poquito esta cuestión también de conocer todo esto para poder entrar en una correcta elección del agente terapéutico. Bueno, vamos bien hasta ahí. Ahí sí, igual si pueden comentar, pueden hacer alguna contribución, adelante. Y bien, tenemos diferentes tipos de estudios, ¿no? Que podemos encontrar. La realidad es que también en cuestión de agentes físicos, tanto térmicos como electromagnéticos, y bueno, tal vez ahí un poquito en los mecánicos, pues todavía falta mucho, ¿no? Como que en los artículos, bueno, de repente no se tiene un buen control metodológico, entonces de repente hay muchos sesgos. Pero bueno, me di a la tarea de repente de buscar algunos. Esta es una revisión sistemática, por ejemplo, de la aplicación bueno, inmersión en agua fría para poder determinar si tenía un efecto positivo en el manejo del dolor de la musculatura después de ejercicios, ¿no? De realizar ejercicios. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, se encontraron 17 estudios, de los cuales realmente se pudieron comparar 14, porque sabemos que en este tipo de estudios, bueno, pues hay que encontrar hay que encontrar ciertos criterios de inclusión, ¿no? Entonces, en pues prácticamente la finalidad era saber si realmente había un efecto positivo en el manejo del dolor. Sabemos que cuando se hace ejercicio o cuando se hace un entrenamiento, por ejemplo, pues prácticamente lo que se hace también es o secundariamente, bueno, pues la actividad del ácido láctico, también incluso va a haber microlesiones, ¿no? Y esto pues a su vez causa la inflamación, o sea, el edema y causa también un dolor, ¿no? Entonces, justamente en este tipo de revisión sistemática estaban revisando eso y pues se encuentran resultados estadísticamente significativos a favor de la inmersión en agua fría después de 24 horas del ejercicio, ¿no? También en dos estudios, pues se encuentran que en dos grupos se encuentran resultados positivos en cuanto a la fatiga muscular. Entonces, bueno, es interesante, digo, no lo vamos a revisar a detalle, pero
pero es interesante saber cómo también agentes que podemos tener al alcance, bien aplicados, podemos tener incluso resultados muy positivos, ¿no? Eh, este otro estudio, por ejemplo, es un estudio controlado, mm, aleatorizado, donde se busca saber, por ejemplo, es una comparación entre el efecto terapéutico que habrá al aplicar bueno, hidroterapia en una tina de remolino y, y compresas humedocalientes, ¿no? Después del periodo de inmovilización en pacientes con fractura distal de radio. Entonces, después de que a estos pacientes pasan el proceso de inmovilización, pues sabemos que hay una contractura de tejidos también blandos, una restricción en el arco de movimiento e incluso puede haber cuestiones inflamatorias, ¿no? Entonces, en este estudio, pues se buscaba conocer los efectos inmediatos de estas dos modalidades que son agentes térmicos superficiales en este tipo de pacientes. Solamente que aquí, bueno, la cuestión tal vez que tendríamos que resaltar ahora es que estas dos modalidades pues tienen dos mecanismos de transferencia del calor diferentes, ¿no? Pero bueno, se hace el estudio porque dentro de los antecedentes históricos generalmente no se recomendaba el uso de de las tinas de remolino porque se pensaba que posiblemente la posición del brazo hacía que después hubiera un edema mucho mayor, ¿no? Entonces surge y hacen este estudio, lo tratan de comparar, hacen 3 sesiones, 3 aplicaciones durante una cada semana en los dos grupos, son grupos de 30 personas cada uno. Y bueno, resulta que después de la aplicación de calor mediante una compresa húmedo caliente, es cierto, o sea, cuando la comparamos con la aplicación en una tina, por ejemplo, de remolino, sí de manera inicial hay un poco más de edema, ¿no? Pero esto se relaciona un poco, o se tiene la teoría que se relaciona un poco por la posición que tiene el brazo, por ejemplo, ¿no? Aunque en este estudio, por ejemplo, implementaron una cuestión de que dentro de la tina de remolino pues hicieran un poco de movimientos, lo cual hizo que disminuyera un poco este resultado del edema posterior a la tina, porque posiblemente pues también el movimiento ayudó a que hubiera un mejor bombeo, ¿no? Entonces, prácticamente, inmediatamente después de aplicar estos dos tratamientos, pues hacían una medición volumétrica y resultaba que en efecto, ¿no? La tina de remolino pues tenía un poco más, los pacientes tenían un poco más de edema que se pasaba inmediatamente después de algunas horas, ¿no? Y al final del estudio, que también era la idea comparar lo que sucedía ya pasando las 3 semanas, pues resultó que realmente no hubo una diferencia, una diferencia importante en cuanto que uno presentara un edema prolongado o no, ¿no? Se asocia que más bien era un edema transitorio durante la técnica de aplicación. Entonces, por lo tanto, pues se determina que los dos son muy buenas opciones terapéuticas. Aquí pues se rompe un poquito el paradigma de la historia de la aplicación de este agente físico térmico que es la tina de remolino, por ejemplo. Y bueno, se invita a hacer muchas más pues investigaciones, ¿no? Para poder también pues ser más, sustentar un poco más, ¿no? Este tipo de información. Pero al final, pues, ¿a qué nos lleva todo esto? A que pues tenemos también una amplia gama de agentes térmicos superficiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de tener nosotros varios una, es importante pues saber con cuál puedo contar, ¿no? A lo mejor uno me representa una inversión mucho más amplia y tengo ahorita uno a mi alcance, ¿no? Entonces, creo que se pueden hacer cosas interesantes con el que también tengo al alcance. Otra cuestión importante que a resaltar de todo esto es que también, bueno, si tengo las dos modalidades terapéuticas,
de estas, ¿cuál es la que mejor le puede ir a mi paciente, ¿no? En base a las cuestiones que platicábamos, es decir, pues un razonamiento clínico. ¿Cuál es la que mejor resultado le puede dar en su caso particular? Entonces, eso es lo interesante de poder comparar también diferentes agentes físicos, ¿no? Dentro del, digamos que de la misma categoría. Eh, bien, pues, ¿quiénes podemos ocupar agentes físicos terapéuticos? Pues prácticamente aquí tenemos médicos rehabilitadores, terapeutas físicos, que bueno, yo represento a esa área también, ¿no? De terapeutas físicos, la cual nosotros, por ejemplo, pues por un colegio, por el colegio de fisioterapia, bueno, americano de fisioterapia, pues ahí también dentro de nuestras competencias nos aplican o nos dan ese compromiso, digamos, de tener el conocimiento y la preparación en agentes físicos, térmicos, electromagnéticos, mecánicos, ¿no? Es decir, está dentro de nuestras competencias. Ujú. Y también, bueno, sí, la organización, la comisión, que es una organización donde también nos dice de la acreditación de educación en fisioterapia, que es la CAPTE, también dentro de nuestras competencias, pues implementan el uso, bueno, la aplicación, la dosificación, el uso de los agentes físicos terapéuticos, ¿no? Terapeutas ocupacionales también es más reciente la implementación de, digamos que de manera oficial, ¿ah? Pero igual ya su comisión de acreditación de educación para terapeutas ocupacionales lo tiene como dentro de sus competencias y también su organización americana, ¿no? De terapeutas ocupacionales. Eso lo hicieron oficial en el 2013. Incluso, por ejemplo, entrenadores deportivos, según su asociación nacional de entrenadores de América, también los tiene dentro de sus competencias. Sin embargo, bueno, es importante resaltar que cada uno pues tenemos objetivos, objetivos en la aplicación diferentes, ¿no? Pueden variar un poco, incluso dentro de nuestras formaciones pueden variar un poco pues esa cuestión del conocimiento tal vez, ¿no? Algunas otras que también se mencionan como quiroprácticos, acupuntores. Esto no, la verdad es que no tengo el dato preciso de quién o qué organizaciones son las que también de manera oficial lo han centrado, pero sí, por ejemplo, bueno, en la cuestión de acupuntores, pues sabemos que también tienen una larga historia en este sentido, ¿no? Ellos, por ejemplo, o bueno, la medicina tradicional china, que también de repente ha tenido algunas, bueno, de ahí hemos basado algunas técnicas, incluso, ¿no? La electroacupuntura o cuestiones particulares. Pero bueno, incluso los pacientes, ¿no? Cuando nosotros les sugerimos que se aplique en su casa el frío, el calor, que generalmente son agentes térmicos superficiales, que realmente no son peligrosos, por así decirlo, ¿no? Aunque si se juntan ciertas cuestiones, por ejemplo, un paciente con falta de sensibilidad, que le estamos indicando que meta el pie, o sea, que haga una inmersión en agua caliente, y que el agua caliente no le digamos exactamente a qué temperatura debe estar y le falta sensibilidad, bueno, ahí puede pasar una cuestión pues dañina, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Bueno, una, que seamos un poco más abiertos en esta cuestión, que hay varias especialidades que lo podemos aplicar, y otra es la preparación que tenemos que tenemos que, pues, que implementar, ¿no? Es decir, si en nuestra formación, por ejemplo, no hubo o un conocimiento un poco más amplio a la necesidad que ahorita estoy teniendo en particular con mis pacientes, creo que mi obligación también es investigar, estudiar, acercarme a cursos, certificaciones, pues con un aval
y confiables, oficiales también, para poder seguirme preparando, ¿no? Otra cuestión es la actualización, porque como bien les platico, pues esto también en cuestiones de tecnología van cambiándose, ¿no? Tal vez los agentes físicos térmicos hay unos muy tradicionales que seguimos teniendo y que seguimos y que vamos a seguir teniendo al alcance, como incluso las saunas o los baños en aguas termales naturales, que nosotros utilizamos también de manera recreativa, el hielo, el calor, ¿no? Pero también incluso ahora hay crioterapias artificiales, ¿no? Ya con una tecnología, con un equipo, el cual, bueno, pues requiere también una preparación, un curso, ¿no? Una formación por parte de alguien que tenga experiencia. Y la otra cuestión es que nosotros debemos de tener también las herramientas y una metodología para explicarle al paciente también cómo hacerse sus aplicaciones de tratamientos, por ejemplo, de termoterapia superficial, ¿no? Por esa cuestión. Actualmente, bueno, también sucede que hay pacientes que incluso usan ya su TENS, ¿no? Entonces son cuestiones que a lo mejor son difíciles de controlar, pero aquí es donde entra la cuestión también nosotros de poder al menos educar también. Ujú. Bien, ¿dónde estamos? Bien, pues actualmente utilizamos dentro de tecnologías y agentes físicos electromagnéticos, por ejemplo, que son los que han evolucionado y también hay nuevas tecnologías. Por ejemplo, pues termoterapias profundas, ¿no? Que es todo, aquí estamos utilizando, por ejemplo, una termoterapia profunda. Diferencias o particulares entre termoterapia profunda y superficial, bueno, pues una y la más, creo que todos sabemos, pues es la profundidad, pero también hay muchas otras cuestiones que resaltar entre ellas, ¿no? Como el tejido al que vamos a poder trabajar mejor, las formas de transmisión de la energía, muchas otras características que son muy interesantes, ¿no? Otras cuestiones, por ejemplo, otros equipos como los mecánicos. Aquí tenemos un ejemplo de una onda de presión radial, donde le estamos aplicando en una paciente que tuvo una cirugía de hallux valgus de hace 30 años y quedó con una fibrosis, ¿no? Entonces, después de una aplicación con una dosificación adecuada y una técnica de aplicación adecuada, podemos observar aquí como su dedo, su dedito gordo, en la primera foto, pues no puede hacer la flexión, ¿no? Y en el segundo, pues ya hay una liberación del tejido y ya puede hacer como tal esa flexión, ya tiene un arco de movimiento mucho más amplio. Eh, Particularidades de este tipo de tecnologías, pues es que acortan los tiempos de tratamiento, ¿no? No quiere decir que los otros agentes no lo van a lograr en combinación con otras técnicas, porque aquí a lo mejor hubiéramos podido ocupar una termoterapia superficial si no tengo acceso a lo mejor a este tipo de tecnologías, pero tal vez nos hubiéramos tenido que invertir más tiempo y más técnicas para poder lograr y posiblemente el efecto pues no hubiera podido ser inmediato, ¿no? Pero bueno, ahí está las opciones. Ya lo sé. Eh, ¿Todo bien? ¿Sí me siguen? Sí, me parece nada más que falta transmitir la pantalla. Ah, ok, a ver. ¿Me confirman si ya se ve? A ver. Mm, ¿Ahí se puede ver? Ya se ve, muchas gracias. Ay, perdón. Gracias. Bien, bueno, pues continuamos. Entonces, por ejemplo, ¿qué también es lo de hoy? Tenemos, por ejemplo, campos electromagnéticos de alta intensidad. Aquí tenemos algún ejemplo, ¿no? Que bueno, sus bases, también sus fundamentos están dentro de equipos, por ejemplo, de magnetoterapia, ¿no? Pero esto ya con otras características, donde un campo es mucho más intenso, donde podemos hacer incluso
despolarizaciones de membrana, como lo podemos ver aquí en la aplicación en cuádriceps, y podemos lograr una reclutación de fibras musculares y hasta un desplazamiento articular, que también lo podríamos hacer con otras técnicas de electroterapia de media frecuencia, pero bueno, pues tendrán algunas cuestiones diferenciadoras, ¿no? Que en particular. También, bueno, comentarles, compartirles que actualmente este equipo, eso como una parte también de compartirles algo de actualización, lo estamos utilizando actualmente en el tratamiento de músculos expiratorios en pacientes post-COVID, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Bueno, pues porque estamos inmersos ahorita en esta situación de salud y compartirles que dentro de, pues de la aplicación de agentes físicos electromagnéticos, hemos implementado esta tecnología con buenos resultados y con la ventaja, por así decirlo, de que es un equipo que no requiere de un contacto físico, ¿no? Sabemos que ahorita la importancia de mantener pues distancias, de que no se compartan tal vez las cosas de un paciente a otro, entonces incluso por cuestiones de facilidad de limpieza. Entonces, ha sido un equipo que se ha prestado mucho para tratar esta situación, ¿no? De forma externa. Entonces, eso como parte de compartirles lo que se está haciendo actualmente con agentes físicos electromagnéticos. Esto, bueno, pues lo está haciendo, claro, los fisioterapeutas que tienen esa formación de fisioterapia respiratoria, y bueno, pues ahí con el apoyo y la colaboración también de nosotros que bueno, tenemos un poquito más de formación en la parte de agentes físicos electromagnéticos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Ya casi terminamos. Bueno, pues la tendencia, como aquí lo podemos ver en la imagen, pues vamos hacia lo robótico, ¿no? Hemos empezado desde la aplicación de las piedras calientes, del sol, incluso del mar, ¿no? Y entonces no quiere decir que ya no las vamos a utilizar, siguen teniendo beneficios muy buenos. Incluso yo soy me declaro fan de utilizar ese tipo de terapias naturales, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, están tratando, pues la ciencia siempre de hacer las cosas mucho más efectivas y mucho más fáciles, por así decirlo, ¿no? Pero sobre todo, pues efectivas para recuperar, pues el rehabilitar al paciente, ¿no? Reintegrarlo realmente. Entonces, bueno, pues aquí podemos observar en lado superior derecho, perdón, aquí, bueno, vamos la onda de choque focal. Esta, pues en sí no es robótica, pero la onda de choque focal tiene cuestiones muy interesantes porque, por ejemplo, incluso puede evitar la cirugía de ciertos pacientes, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones de pseudoartrosis, donde estos pacientes, pues también si no había una recuperación, pues tenían que intervenir quirúrgicamente. Ya con este tipo de intervenciones se llega a evitar algún tipo de cirugía. Y en este lado podemos encontrar, por ejemplo, pues láser ya robotizados, ¿no? Donde tenemos incluso una cámara termográfica, porque aquí pasamos incluso de una aplicación de un agente electromagnético a una banda del espectro térmico, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ir regulando también pues la temperatura para también que no sea un efecto dañino, ¿no? Y como les mencionaba, pues el sistema, por ejemplo, la estimulación repetitiva periférica, pues tiene una historia también muy larga, ¿no? O sea, este tipo de tecnologías pues vienen incluso de la estimulación magnética transcraneal, o sea, aplicaciones en el sistema nervioso central, pero bueno, después se ve también la forma de implementarlo ya en lo periférico, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, esto pues es lo que también ya está, pero es lo que posiblemente va a implementar un reto, porque pues es lo que siempre vamos a tener que estar actualizándonos, ¿no? Tal vez son tecnologías que no vamos a comprar o adquirir, menos si somos terapeutas independientes, ¿verdad? Pero sí es importante tenernos en actualización. ¿Por qué? Porque posiblemente lleguemos a un instituto donde puedan tener una tecnología así. Y yo creo que lo ideal es mínimo saber que existe
y para qué se usa, ¿no? O sea, o qué efectos tiene, ¿no? Algo general tal vez, pero bueno, pues es una cuestión también de un compromiso ético y profesional el estarnos actualizando. Y bueno, sin embargo, no todo es conocido ni todo estudiado, ¿no? Prácticamente con esta diapositiva de esta frase doy por terminada la plática. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, podemos tal vez, a lo mejor algunas cosas antes de esta plática no las conocíamos, ahora ya las conocemos, pero no las hemos estudiado, ¿no? Entonces, y así pasa, ¿no? Así pasa siempre. Yo también, incluso yo me declaro que diario y siempre estoy en formación, ¿no? Siempre se descubren cosas nuevas, cosas interesantes, cosas que estabas haciendo y que no debías hacer o que no estabas haciendo bien o que puedes hacer mejor. Entonces creo que pues esa es la importancia, ese es el mensaje que yo quería compartirles. Y pues listo, Andresa, por ahí te cedo el micrófono y una disculpa por los imprevistos al iniciar con la pantalla y el audio y bueno, una disculpa. No te preocupes, muchas gracias, maestra Larisa. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. En este momento, bueno, recordarles pues también que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales, ahí la están viendo en la pantalla. Y pues vamos a comenzar una breve ronda de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna duda acerca de la ponencia que nos acaba de compartir la maestra Larisa. Lo pueden ir escribiendo a través del chat, por favor. Sin pena, colegas, me gustaría saber quién anda por ahí. Tuve varios invitados. Me gustaría saber si nos acompañan, tienen alguna opinión, ya conocían esta información, las tecnologías, cuál es su experiencia incluso, ¿no? En el uso, por ejemplo, a lo mejor de agentes térmicos, me gustaría también hacerlo un poquito más interactivo. Bueno, ahí Lisbeth nos dice, en conclusión, actualmente usted, ¿cuál considera el mejor método para rehabilitar independientemente de la lesión? Wow, es que, mira, yo me declaro enamorada de todos los agentes físicos, tanto, especialmente, bueno, tengo un poquito más de experiencia tal vez en los electromagnéticos y electromagnéticos de alta tecnología, ¿no? Por mi actual, digamos que por mi actual trabajo. Pero realmente es que cuando tú llegas a conocer cada uno y las bondades que tiene cada uno, lo interesante y pues digamos que lo maravilloso, lo mágico, es que tú tienes la capacidad de particularizar un tratamiento en base a la necesidad de tu paciente. Entonces, más que estar, bueno, sí hay uno que más me gusta, lo he de confesar, que es la termoterapia profunda, ¿no? En este caso, por ejemplo, la radiofrecuencia. Tal vez a mí me gusta por toda la cuestión que hay de fondo de cómo actúa fisiológicamente, los resultados, que es un contacto muy, una interacción entre el paciente y tú como fisioterapeuta, ¿no? Comúnmente en los agentes físicos, terapéuticos, térmicos y magnéticos especialmente, uno pone el equipo o el agente y no estás con el paciente, no tienes ese contacto. Y especialmente con la radiofrecuencia, tú tienes que estar con él. Entonces, es una cuestión, y puedes hacer algunas manipulaciones manuales, entonces en lo personal es el que más me gusta, pero no significa que sea el mejor. El mejor siempre va a ser lo que haya resultado del análisis para tu paciente. Muchas gracias. Sí. Pues ahí Liliana Guerrero manda saludos. Muchas gracias, Lili. Claudia Macías nos comenta una ponencia muy dinámica. Landy Serrano pregunta en dónde se especializó, dónde te especializaste. Ok. Bueno, sí, perdón, Andrés. No, sí, digo, las demás son gracias. Ok, bien, bueno, sabemos que realmente, como tal, bueno, en el país no hay una maestría, una preparación, una formación
pues oficial y como tal un posgrado, ¿verdad? Entonces, es una formación, es una maestría, pero en un convenio con una universidad de España, que es la Universidad Cardenal Herrera. Y bueno, también lo que yo considero que me ha ayudado, ¿no? Porque tuve la experiencia de que cuando yo salí de la licenciatura, para mí fue una cuestión como si me hubieran dicho, todo esto es fisioterapia, ¿no? Entonces, cuando yo salí, pues tuve que aprender muchas cosas también y estudiar, ¿no? Y también, claro, pues tener mentores, eso es muy importante, ¿no? Tuve muy buenos, tuve algunos y sigo teniendo mentores muy buenos, ¿no? Y también la otra es que después de la maestría, pues me ha ayudado mucho pues la práctica, o sea, la práctica que actualmente he tenido que desarrollar también, lo comento pues en el trabajo donde estoy. Entonces, creo que es una combinación, ¿no? Es una combinación de no dejar de prepararse y de practicar. Y también, pues, de seguir en contacto con personas que van en el mismo camino y que tienen mucha experiencia también. Muchas gracias. Y pues aprovechando precisamente esa pregunta, pues nada más informarles también que precisamente en el Colegio de Profesionales en Salud de la Ciudad de México contamos también con diferentes cursos y pues ahí también aprovechando me gustaría que nos comentaras, Larisa, acerca de los cursos que vas a estar compartiendo con nosotros. Sí, bueno, agradezco mucho al Colegio de Profesionales de la Salud pues, por esta oportunidad de sumarme al grupo, ¿verdad? Y bueno, este proyecto consiste en que va a haber algunos cursos disponibles, pero más basados en la cuestión de efectos fisiológicos, cómo es que funcionan tanto los agentes térmicos como electromagnéticos. Ahorita es el curso que va a estar disponible y algún curso en particular para trabajar también con ambos agentes en alguna patología, más bien en abordajes de lesiones musculoesqueléticas, ¿no? Porque a veces generalmente pues nos basamos solamente en un tipo de técnica y no, aquí la idea en este curso es saber muy bien cómo funcionan, qué efectos tienen, y posteriormente cómo pudiéramos hacer también un tratamiento donde podamos incluir pues ambos y sobre todo pues también con herramientas que podamos tener a disposición, ¿no? No solamente algunas de estas tecnologías y seguramente más adelante pues iremos formando algunas también para actualizaciones, ¿no? En lo nuevo que hay, en qué áreas también se están desarrollando nuevas aplicaciones. Entonces, por ahí estén muy pendientes. Digo, también aprovecho para mencionarles que hay otros cursos disponibles en el área de rehabilitación neurológica de una colega y amiga mía que admiro mucho, Victoria Calis, que también por aquí creo que está. Entonces, vamos a tener ahora sí que una gama amplia de cursos en el colegio. Perfecto, pues muchas gracias, maestra Larisa, nuevamente, y pues muchas gracias a todos por habernos acompañado a este webinar. Y pues como les mencionaba, esperemos que nos puedan seguir a través de todas nuestras redes sociales. Y pues me queda nada más desearles un excelente fin de semana. Gracias a todos por el tiempo y bueno, esperamos seguir en contacto y estar ahí cerca de alguna otra forma, como colegas también. Gracias, hasta luego. Gracias.